El futuro y el destino de la economía mexicana tiene muchos asegúnes y, por supuesto, retos que queremos examinar aquí con mis amigos Alicia Salgado, con Óscar Sandoval y con un experto en estos temas. Daniel Chiquiar Sicurel, él es profesor del Departamento de Economía del ITAM. Fue director general de investigación económica en el Banco de México y director de política económica, ojo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es licenciado en Economía por el ITAM y obtuvo la maestría y el doctorado de Economía, por supuesto, en la University of California de San Diego. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Muchas Bienvenido, gracias. doctor. Y con Gracias por aceptar estar en esta billetera. explícanos qué está pasando con el Producto Interno Bruto en México y en relación a la incertidumbre global que estamos viviendo por Trump y por otros factores. Ok, sí. Bueno, el PIB efectivamente ha venido desacelerándose. Según los datos que ya están disponibles en el cuarto trimestre del año, mostró una contracción. Esto podría ser consecuencia de varias cosas. Yo pensaría que precisamente la incertidumbre, como tú lo mencionas, pues ha venido afectando pues la inversión. La inversión pues sí responde mucho al ambiente de certidumbre o incertidumbre de una economía, y dada esta incertidumbre, pues evidentemente muchos inversionistas pueden estar a la espera de llevar a cabo sus proyectos. También se ha visto cierta desaceleración en la producción industrial, ¿no? La producción industrial está en niveles altos, pero como que ha estado medio estancada en esos niveles. Y entonces, si bien eso implica que estamos en un buen nivel del PIB, pues ya no está creciendo en el margen a la misma tasa que en los trimestres previos, ¿no? Pero ¿no tendría que ver eso también con que los trimestres previos veníamos de una severa contracción y teníamos bases de crecimiento negativos? Sí. Y se fue activando mucho más la producción, tanto industrial como también el sector servicios, paulatinamente, para dar espacio a este reacomodo de la economía. Digo, en Sí. 2024 tenemos el impacto de las elecciones en México y Estados Unidos, pero sigue creciendo la economía. Sí, sí. No, de hecho, yo separaría un poco dos aspectos. Uno es el que mencionas, efectivamente, y desde hace varios años, desde que fue la salida de la pandemia, hubo obviamente un rebote muy importante. Que de fue la 22 y actividad 23. En 2022, posiblemente 2023, pero dado el tema del que vamos a hablar, que es un poco todo lo que está pasando ahorita, te diría que también parte del impulso que mostró la economía sí se puede asociar con eventos que ocurrieron entre 2019 y 2018 y 2019 que beneficiaron a México. Ahorita que vamos a hablar del tema de los aranceles y todo, hay mucha evidencia empírica de que cuando se dio el primer mandato de Trump y entró en una guerra comercial con China abierta, ¿no? Sí. Esta guerra comercial tuvo efectos sobre otros países, y en particular México es uno de los países que se vio beneficiado por Con este el evento. nearshoring, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Al ponerle aranceles tan altos a China por parte de Estados Unidos, eso permitió a México ganar mercado en Estados Unidos, que ya había perdido con China desde 2001. Entiendo el factor externo, pero también hay un factor interno que no logro desbrozar, que no entra bien en mis ideas. Hubo una gran inyección de recursos federales al consumo, aumentos salariales, grandes obras de infraestructura, Sí. y la economía, pues nada más no respondió. ¿Cómo podemos explicar que la base del consumo crece marginalmente, o cuando es la que podemos registrar, y que la formación bruta de capital fijo, pues se quedó nada más en ciertas regiones y ya después? Bueno, el consumo creció mucho. O sea, de hecho, uno de los factores que condujeron a que se viera este rebote que dice Alicia fue porque sí, durante los últimos
años se ha visto precisamente una recuperación importante de los niveles de consumo, lo cual puede estar asociado con diversas políticas que se llevaron Pero a cabo. no se Entonces, reflejó en la inversión bruta fija, en la ¿o qué fue lo que inversión pasó? sí, en la inversión se vio, pero ahorita en el margen está un poco más sensible la inversión a la O sea, creció incertidumbre la que hay, inversión pero en sí hubo. 20, Eh, 21, 22, por 23. ejemplo, Ajá. aumentó mucho, según los datos, la inversión en construcción. Hubo recuperación en la inversión de maquinaria y equipo. Sí hubo cierta recuperación, pero algo que sustentó mucho el crecimiento por el lado de la demanda es el consumo. Ujú. Por el lado de la oferta es lo que estoy diciendo. México logró Las exportaciones. aumentar sus exportaciones de una manera importante ante la guerra comercial entre Estados Eso Unidos y nos China. explica el primer lugar que tiene México en la exportación a Estados Unidos. Pues sí, contribuyó mucho. O sea, y hice algunos estudios precisamente en ese sentido, junto con un coautor del Banco de México, y encontramos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China incrementó en alrededor de 30,000 millones de dólares anuales Guau. las exportaciones. Es decir, exportamos 30,000 millones de dólares más de los que hubiéramos exportado en ausencia de ese evento. Y esto, haciendo un cálculo relativamente sencillo, ¿cuánto PIB nos dio? El PIB de México es 1% más alto hoy de lo que hubiera sido, que no es un número despreciable. No, nada. No es un número Ya despreciable. lo queremos para No, un nada. domingo. Ahora, a simple vista, cuando Trump habla de los aranceles, dice 10 a China y 25% a Ajá. México, por ejemplo. Eso pareciera que entonces la guerra comercial con China baja, pero por lo que dices, en realidad le subieron tanto que medio se compensa. ¿Cuál es el estatus de México frente a esta posibilidad de aranceles bajo estos números? Bueno, es que yo creo que ese es el principal factor de incertidumbre que existe ahorita. Por eso ahorita sería bien difícil hacer un pronóstico de que si eventualmente, por lo menos en lo que corresponde a la política arancelaria que parece estar Estados Unidos considerando tomar, si México va a salir en el margen beneficiado, perjudicado y en cuánto. No lo podemos saber ahorita porque depende no solo de lo que haga con México en particular, sino con México en relación con otros países. Con Canadá, por ejemplo. Pues Canadá, sí, China, pero con Japón. Canadá como que somos más complementarios, pero con países donde México compite, como podría ser China, podrían ser otros asiáticos de Vietnam. Vietnam, Tailandia, India, ¿no? Dependiendo de lo que se haga con esos países, en comparación, México puede salir beneficiado como fue el caso hace 8 años, o puede salir perjudicado si nos aumentan en términos relativos más los aranceles a nosotros que a otros países. Pero yo creo que ahorita es muy aventurado hacer un pronóstico, porque yo creo que, y es mi percepción muy personal, yo creo que los aranceles los está usando el gobierno de Estados Unidos como arma de negociación. Es un teatro, claro. Y entonces no podemos saber a la mera hora qué es lo que va a pasar, porque va a depender de factores incluso distintos a la política comercial que pueden influir en lo que vaya pasando en la política. Ahora, recientemente tanto los economistas del sector privado como los economistas, como el Banco de México en particular, que recoge la opinión de los economistas, hizo un ajuste a la expectativa de crecimiento económico. Pero ahí dijo, y con muchísima claridad el banco, que eso no estaba incorporando todavía un eventual cambio en la política arancelaria de los Estados Unidos. O sea, solamente por los datos recogidos en el Sí. 2024 y la evolución que se estaba observando de los mismos. ¿Eso qué quiere decir, así como para la gente común y corriente? ¿Que nos va a ir bien o que nos va a ir mal? Bueno, es precisamente a lo que me refiero cuando digo de que ahorita es aventurado decir ni siquiera de qué lado, si nos va a ir bien o mal en comparación con el estado actual, porque depende mucho precisamente de lo que finalmente suceda. Y es el segundo punto que sí quiero enfatizar, es que la pura incertidumbre es algo que puede estar generando un lastre para la economía.
Es decir, pase o no pase, hayan o no aranceles. Me detengo el de hecho de que invertir, estamos no ahorita en crezco, esta no aumento situación de inventario. incertidumbre, sí en el margen es un riesgo a la baja. Claro. ¿No? Es decir, sí hay que reconocer que sería deseable, y no solo para México, y ahorita digo, para todo el mundo, que hubiera un ambiente de mayor Ahora, certidumbre. hay dos factores que están sobre la mesa por parte del gobierno de México. Uno es el Plan México y el otro es Hecho en México. ¿Son las estrategias correctas? ¿Las estamos implementando para atacar o vacunar justamente esta incertidumbre por un lado y por el otro? Y Lo que añadiría, y la añadiría. oportunidad, échale. Exactamente, añadiría. ¿Cuáles son los factores internos que podemos mejorar Ok. o evitar? Ok, yo creo que efectivamente la estrategia va en la dirección correcta y es correcto en el sentido de que precisamente los datos muestran lo que voy a decir, que el contenido importado de nuestras exportaciones es relativamente elevado. Si tomamos el total de las exportaciones de México, por ejemplo, a Estados Unidos, y vemos qué porcentaje es contenido que realmente estamos importando de otros países para armar productos más procesados y exportarlos, el contenido nacional, pues dependiendo de los datos que se usen, está entre 50 y 60%. O sea que hay más de un 30% de contenido importado. Ahora, esto es natural. ¿Por qué? Porque México está aprovechando comprar insumos competitivos de otros países. Y en este entorno de mayor regionalización, de mayores impedimentos al comercio internacional en comparación con lo que veníamos observando hasta hace 8 años, pues sí, de cierta manera puede ser deseable aumentar el contenido nacional, eso puede beneficiar a México porque por cada dólar exportado se genera más Producto Interno. Sustituir el contenido nacional es un poco complicado, tarda Claro. años, ¿no? Y mucho dinero. ¿Qué otros factores pueden impulsar la Es que, competitividad de sí. México como para compensar Sí. un arancelazo? Yo creo que haya o no aranceles, es importante que México ponga el foco en los aspectos en los que pueden mejorar para incrementar su competitividad. Y puede Y ser- obviamente, si hay aranceles, esto se hace más apremiante. Y yo diría por lo menos 4. Por lo A ver. menos 4. A ver. Vienen, Uno, tener mano de obra calificada para poder Educación. movernos hacia sectores o hacia actividades que generan un mayor valor agregado, que son una economía más moderna. 2, un marco institucional que proteja los contratos, el cumplimiento de contratos. Cuando hay este tipo de relación entre proveedores de insumos sofisticados y compradores para producir bienes finales, se requiere un marco institucional muy sólido para el cumplimiento de contratos, porque si no, tú puedes hacer algo que no está tan Sí, bien págame. hecho. Exacto. ¿Y el último exacto. factor cuál sería? Una mejor red de comunicaciones y transportes. Esto sobre todo para insertar más regiones de México a este proceso de... Y segura, ¿no? Una red Ajá. buena Sí, y sí. segura. Claro. Que no vayan a La dar al seguridad mercado es de Roberto fundamental. Reyes. Y por último, yo diría una dotación confiable, estable y competitiva de insumos básicos, como puede ser energía eléctrica, agua, etcétera. Para que el arancel no te muerda tanto. O Si sea, con fuera el eso caso. compensarías parte, ¿no? Lo resumiste bien, Nelly. Aunque Muy también bien. la devaluación podría ser un elemento ¿Perdón? no deseable, una devaluación. Bueno, Un factor no deseable de competitividad. Bueno, lo que pasa es que finalmente el tipo de cambio hoy por hoy se ajusta por las fuerzas del mercado. No hay una devaluación como tal, sino que el tipo Hay de cambio se fuerzas. aprecia o deprecia dependiendo Depende de de... la situación. Además de- es bueno, es el mejor escape macroeconómico de una crisis. Pues Sí. ahí está, fuerte y claro. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta billetera. ¿Quién nos acompañó, mi Mau? Pues nada más ni nada menos que el doctor Daniel Chiquiar, él un especialista, un economista doctorado del ITAM.